Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Aquí es así, un espacio por y para anfesianos. Soy Julio Esteban Sierra. Y yo, Mariana Corredor. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos del bienestar emocional y sobre cómo nos sentimos en el Anfeso. Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y los alumnos de secundaria. Buen día, soy Paula Rodríguez. En estos días hemos encontrado una campaña sobre educación sexual que nos ha dado pie a reflexionar sobre las distintas situaciones alrededor del tema. No, con eso no. Ay, sí, que tenemos que cuidarnos. No pasa nada. Traiga a las novias que quiera aquí a la casa, tiene el permiso. Lo haces para hacerme sentir mal, ¿cierto? Pues deberías sentirte mal. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva ahí metido? 28 años. La educación sexual permite que nadie más vuelva a decir De haber sabido. De haber sabido, a partir de esta campaña podemos generar una reflexión sobre cómo la falta de conversaciones y trato natural del sexo genera diferentes problemáticas. A lo largo de este episodio vamos a hablar de cosas como Consecuencias del tabú, cargas sobre las mujeres, embarazos no deseados. Consentimiento, arrepentimiento y contenido sexual explícito. Arrancaremos con el tema del tabú, el decir o no decir, el preguntar o no preguntar, el que me gusta, no me gusta y experimentación. Bueno, podríamos empezar con el hecho de lo que se considera como tal el consentimiento. Esto como tal no está totalmente claro, la verdad, porque hay veces donde si no se dice explícitamente el no, se toma a veces como si cuando la verdad no debería ser así, porque cuando existe la duda de decir que sí, creo sinceramente que se debería tomar como un no. A veces el afán, miedo, adrenalina nos puede ganar en aquel momento íntimo junto a esa otra persona que conocimos, poniendo su placer por encima del propio. Y no solo el placer, sino también después de acceder a cosas no estando seguro al 100%, nos puede llevar al arrepentimiento, aquel sentimiento de culpa o tristeza que en algunos momentos o casos nos puede causar asco hacia nosotros mismos. Esto provocando un autosaboteo con el pensar de que es nuestra culpa, pero en realidad es cuestión de la presión y también un poco de falta y el saber cómo decir que no. Como la idea es desglosarlo e ir pudiendo ir por las ramas, creo que me parece importante hablar sobre cómo se percibe a la primera vez. Ok, sí, es más que todo como la desmitificación, es como un sketch de expectativa versus realidad, porque pues realmente muchos jóvenes y adultos siento que perciben esa presión por cumplir primero que todo los estándares irreales. Son cosas que pues a uno se le salen de las manos, ¿sabes? Porque incluso en el momento en el que ya se está en el acto, se empieza a priorizar más el placer de la otra persona que el de uno mismo. Entonces, imagínate ya tener tu primera vez y no estar seguro si fue correcto, o sea, si fue con la persona con la que querías porque priorizaste más cómo se sentía la otra persona, cómo te sentías tú mismo, que ni siquiera estuviste realmente presente en lo que pasó. Y lo más chistoso de todo es que casi nunca es como en las películas. Puede ser torpe, rara o incluso un poco graciosa, porque pues en ese momento las cosas no van a fluir como fluyen en una película o como en aquellos videitos de dudosa procedencia. Y es que creo yo que sí existe el hecho de que cuando tú estás en el acto, a veces por la presión intrínseca del momento, muchas veces empiezas a priorizar a la otra persona, a dejar de pensar en tu propio placer y desconocer el hecho de que el término de una relación sexual debe ser que ambas personas lo disfruten de una buena manera. Hay veces que cuando tú sientes esa presión, empiezas a desarrollar un miedo, a desarrollar a veces traumas, por no tener suficientes conversaciones, porque por sí es un momento que genera bastante presión. A las mujeres quizás porque les meten mucho miedo con el embarazo, con
la reputación que esto les puede causar, a los hombres por no tener un buen desempeño o por basarse en aquellos videos de dudosa procedencia. También veo que la comparación no debe ser igual frente a alguien que está teniendo su primera experiencia a alguien que quizás ya es más experimentado, debido a que, como lo decía nuestra compañera, no va a fluir de la misma forma. Es importante entender que no fluye como en las películas, nunca va a ser así, pero que a medida que vayas entendiendo más de esto, a medida que vayas cogiendo experiencia, quizás vas a fluir un poco mejor y vas a entender qué te gusta, qué no te gusta y ir teniendo una relación un poco más sana frente al sexo. Y es que comparar, digamos, el contenido explícito para mayores con pues el tener relaciones sexuales de verdad es como literalmente comparar una pelea de Marvel y una pelea callejera. O sea, no es un tutorial, la película no es un tutorial y tú no tienes que hacer lo mismo que aparece en aquello. Y es que realmente es importante conversar sobre cómo realmente nada de lo que ves ahí existe. Es como ver cualquier película de acción en donde sí la ves y es para tu disfrute, pero comprendes que nada de eso es realidad. Comprendes que no es el estándar bajo el que tú te debes medir y comprendes que en el momento de estar ahí debes priorizarte a ti, el cuidado tuyo y el de la otra persona. Porque al final de cuentas esos videos, cada cosa que se ve, cada movimiento, cada sonido, siempre va a estar planeado, siempre va a tener un guión y eso no va a ser lo mismo cuando estén con una persona de verdad, y sobre todo si es una persona que en realidad quieres y quieres que sea tu primera vez y que sea especial, porque si se basan en videos donde, lo digo otra vez, o sea, donde todo está guionizado, donde todo está totalmente actuado, donde el disfrute no es real, en el momento tampoco lo va a hacer. También debemos hablar y normalizar sobre los cuerpos de verdad. Los cuerpos de verdad tienen vellos, estrías, celulitis. En el momento del acto pueden haber olores, ruidos y pues aquellas inseguridades, porque pues la sociedad lo ha clasificado de esa manera, pues son parte del paquete. Y es algo que pasa y es de verdad. Y es que creo que es importante lo que estás diciendo. Muchas veces existe una comparativa, existe una falta de gusto. Es entender que hay una diversidad de cuerpos, que nada se parece a la ficción, que existen variedad de tamaños, formas, olores, que en la comodidad de estar con alguien que te gusta, con quien te sientes seguro, no debe existir un temor de exponer aquellas cosas que quizás no, de las que quizás no te sientes totalmente orgulloso, pero que siguen haciendo parte de ti. Es parte de la intimidad de compartir aquello tan profundo con una persona. El que pueda haber incluso aquellas cosas que no te generan seguridad, pero que siguen siendo parte de ti y que hacen que seas una persona real. Creo que es importante también hablar de cómo en las primeras relaciones sexuales debemos tener muy claro qué es el consentimiento y cómo llevarlo, cómo entender que aquellas respuestas que no son un sí o un no, que son ambiguas, no son afirmativas y que esto es importante para poder tener una buena relación en cuanto al sexo. Yo creo que este puede ser el punto más crítico, porque el consentimiento no es solo la ausencia de un no. Por ejemplo, hay casos en los que si no hay un sí con ganas y como claro, pues realmente es un no. O sea, puede pasar. Y si alguien dice, digamos, tú ya estás en el acto, ¿sí? Y si la persona llega y dice no, es normal, la persona puede cambiar de opinión y pues es algo que puede suceder, ¿sabes? Porque al final de cuentas, si hay una duda en el hecho de decir que sí con total seguridad, de estar seguro de que quieres que eso pase con esa persona, o incluso ni siquiera eso, en ese momento es un no, porque no, o sea, las personas somos complicadas y más que complicadas somos diferentes y hay veces que simplemente uno siente que no es el momento o no es la persona o simplemente no quiere. Y persona que no entienda eso o que por lo menos respete eso, sinceramente no creo que sea la adecuada para nadie.
ahora tenemos como un casito de que últimamente los muchachones o las chicas a veces también se quieren hacer los seductores, super guaus, literalmente, y tenemos claro, o pues debemos dejar en claro que la presión no es seducción y no te hace ver sexy o super guau, porque hay casos en los que es como si me quieres, lo harás, y eso es manipulación, no es romance. Sí, es que es importante, o sea, es importante conocer el límite, es importante saber que alguien que está dispuesto a coaccionarte a tener relaciones es alguien que quizás no debería formar parte de tu vida o no debería ser con quien tú compartieses algo tan profundo de ti. Creo que es importante lo que ustedes están hablando, creo que es importante saber reconocer estos patrones, creo que es importante saber quizás qué cosas normalizadas tenemos, pero que igual dificultan en cómo nos relacionamos frente al sexo. Creo que también es importante hablar de cómo hay veces que en ese mismo afán de seducir, en ese mismo afán de querer buscar la atención de alguien o la finalidad del sexo, se genera presión hacia consumir sustancias o se aprovecha del estado etílico o bajo sustancias de otra persona. Creo que ya está tipificado por ley y si no, debería estarlo. Pero el tú aprovecharte del bajo estado de conciencia de una persona es algo bajo y es algo que para la otra persona, en caso de tú ser quien está bajo los efectos de sustancias, alcohol o alguna otra cosa, puede ser algo que te genere traumas frente al sexo, puede ser algo que te genere inseguridades a la hora de salir, porque realmente esto es un ataque. Tú debes estar plenamente consciente, o quizás no plenamente consciente, pero sí debes estar con la razón suficiente para poder saber qué es lo que estás haciendo y saber que es la persona con la que realmente quieres estar. No porque esté mal el consumo de sustancias o hacerlo bajo este efecto, pero sí porque está mal coaccionar a la otra persona a tener sexo sabiendo que no está en estado pleno de conciencia y tú sí estarlo, o con la capacidad de por lo menos planear algo así. ¿Cómo les fue? Bien, ¿Bien? ¿Qué pasó? nada, deje la bobada. Diga la verdad. Ay, ¿por qué es tan sapo? ¿Qué pasó? Nada, no pasó nada. Hable a ver. Ay, De haber sabido que hay secretos que no se guardan. hubiera hablado a tiempo. Solo el 12% de los y las jóvenes acuden a su familia para hablar de sexualidad. Encuesta de Demografía y Salud 2025. Porque al final de cuentas, si se hace en este estado, es porque se sabe que de otra manera la otra persona, cuando esté consciente, no lo haría. Porque no quiere. Entonces siempre se aprovecha de esto. Además, donde yo más o menos, no digo presencialmente obviamente, pero sí he escuchado, no visto, pero he escuchado que se dan este tipo de cosas, sobre todo con personas jóvenes, porque es cuando más se tiene dudas, cuando más se quiere experimentar, pero no hay un camino muy claro hacia dónde o cómo hacerlo o con quién o con qué, o si hay alguna seguridad de que vas a hacer tal cosa y va a salir bien y vas a estar bien y no te va a pasar nada, nadie te da esa seguridad y al final de cuentas por eso mismo se termina desviando demasiado. Yo creo que hablar sobre la diferencia entre el deseo propio y la presión social por, no sé, digamos, perder la virginidad es de lo que estábamos hablando anteriormente. Yo creo que también es cuestión de aprender a estar seguro de las cosas y tener un criterio propio muy duro, la verdad. En esto yo creo que también es válido sentirse mal después si no fue con la persona adecuada o no fue el momento correcto. Esto uno lo siente personalmente, no es que alguien te diga, ay, fue con él, súper mal. No, pues no debe ser así. Esto pues a uno no le define el valor y mucho menos uno como es como persona. Yo creo que todo es un aprendizaje. Y es que claro, nunca debe existir una presión frente a estar con alguien más. Tú debes estar en pleno estado de conciencia, debes estar totalmente seguro y si en algún punto llegas a cambiar de opinión, esto debe ser respetable. Debe entenderse muchas veces el contexto, el no querer, el miedo, que quizás
quizás hablando un poco desde mi perspectiva, creo que a los hombres se nos presiona mucho para, hey bro, tienes que volverte un hombre a la hora de tener este acto. Creo que a las niñas se les mete demasiado miedo con relación a esto y quizás hace que ellas entren en pánico y ellos tengan miedo por no tener el desempeño que se espera de cada uno. Creo que debe entenderse el deseo bajo el contexto y el consentimiento. Si es alguien por quien sientes deseo, si es alguien que tiene, que está en pleno estado de conciencia y también siente ese deseo por ti, no debe haber ninguna tara mental frente al querer intentar las cosas. No importa si no sale bien, no importa si no sale perfecto. Lo que importa es que de a poco tú vayas teniendo una relación sana con el sexo y vayas entendiendo que existe la diversidad de parejas, existe la diversidad de cuerpos, existe el respetar el consentimiento, existe el no aprovecharte de un estado inconveniente de otra persona y cómo esto nos puede hacer mejores personas y puede hacer que también disfrutemos mucho más del sexo porque la finalidad es llegar a disfrutarlo. De haber sabido que la puntica sí embaraza. No, con eso no. Ay, sí que tenemos que cuidarnos. No pasa nada. Así el amigo del amigo del amigo diga lo contrario. Nos hubiéramos evitado varias bendiciones. En los últimos 5 años, el uso del condón ha disminuido un 20%. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2025, OMS 2024. Bueno, pero también no podemos olvidar las consecuencias físicas y emocionales. O sea, es importante hablar de protección y pues también los embarazos a temprana edad. Se me hace que eso es un tema algo importante y algo que se debería hablar en todo momento, en toda casa y en todo hogar. Porque pues eso puede afectar de varias maneras. Puede ser, listo, tú tienes tus amigos de colegio, pero es que tus amigos de colegio no están pasando lo que tú estás pasando y tampoco son las personas más aptas para opinar sobre el tema o tomar decisiones que influyan en la tuya. Ahora, esto también impacta en nuestra salud mental. Últimamente, como sabemos, en todo el mundo la salud mental es un tema y a todos nos sucede, a todo el mundo le pasa. Y es que hemos abordado diferentes problemáticas que se pueden dar alrededor del tema, pero no hemos abordado cómo pueden haber consecuencias reales hacia tu psique, hacia tu físico. Creo que hablar del embarazo, de infecciones de transmisión sexual, de los gustos, debe ser una conversación que se da a poner abierta con gente más profesional que tus amigos, porque realmente eso es lo que nos conduce a errores. Nosotros lo que buscamos con este episodio es concienciar cómo tener muchas conversaciones que pueden llegar a ser incómodas puede salvarnos de tener malas experiencias, puede salvarnos de quizás ser malas personas, de tener malos comportamientos y puede salvarnos de tener una mala relación con algo tan lindo como es el sexo. También hay casos en los que la persona puede pensar y decirse a sí mismo como ¿por qué no me gusta tanto como dicen? O ¿por qué no lo disfruto tanto como lo que mis amigos u otras personas han experimentado? Se puede decir que el sexo a veces es frustrante por muchas cosas. A ver, pueden haber situaciones como en las que uno no llegue al orgasmo o que uno se puede sentir desconectado o simplemente sin ganas. Y de hecho hay personas asexuales que ese tema no les llama nada la atención. Tú puedes tener tu pareja, tú le puedes dar picos, besos, lo puedes consentir, pero de que tú sientas esa necesidad o que sientas el deseo, no sucede, no siempre pasa y eso no está mal, porque pues estamos en el mundo real. Un poco retomando gran parte de todo lo que se ha hablado acá, creo que no debemos dejar pasar como una parte de la conversación, sino como un tema importante, el hecho de que se tiene que empezar a hablar con los niños, no de manera explícita, pero sí se tiene que empezar a conversar con ellos sobre estas cosas. A medida que los niños vayan teniendo conversaciones alrededor de esto y vayan normalizando llamar las cosas por su nombre, reconocer patrones peligrosos, saber cuidarse, saber cuidar a su pareja. Si esta formación la vamos teniendo desde más infantes, quizás en edades tempranas,
Esto va a hacer que a medida que vayamos entrando en estas etapas donde empiezan a ver las primeras veces, donde empiezan a haber acercamientos al sexo, pueda hacerse desde un lugar controlado, desde un lugar tranquilo, desde un lugar en donde ya el niño sabe cómo relacionarse hacia el mundo desde ello. Creemos que esto se debe hacer por parte de la escuela y por parte de la casa, pero también somos conscientes de que en muchos hogares es complicado tener estas conversaciones, porque hay padres a los que les incomoda tocar estos temas, hay padres que no son precisamente abiertos de mente y quizás al niño le puede dar miedo tocar estos temas o miedo decir esto me gusta, esto no. Entonces creemos que, no exclusivamente, pero creemos que la escolaridad debería tener esta carga de ir enseñando a los niños cómo relacionarse con el mundo desde el sexo. No quizás desde una visión perversa, sino desde una visión en donde al niño se le está enseñando a cuidarse, a cuidar al mundo, a saber qué cosas debe permitir, qué cosas no debe permitir, qué cosas están bien y qué no. Esto quizás mediante libros, mediante actividades didácticas que permitan que el niño se relacione esto, no es de una pena, no es de un miedo, no es de cualquiera de estas emociones o similares, sino desde el poder hablar de esto como si fuese cualquier otro tema, como el que comiste hoy o cosas así. Otro tema importante creo que es ir profundizando frente a lo que decía nuestra amiga Mariana, y es que la diversidad en orientaciones sexuales es importante reconocerla y saber convivir con ella. Creo que es muy válido que una persona diga, bro, a mí no me llama la atención esto, o que me diga, bro, a mí me gusta gente del mismo género, gente de los dos géneros. Siento que esto es algo muy personal y siento que es algo por lo que la gente no debería de sentirse juzgada, porque es una preferencia. Es igual a tener una conversación frente a ti te gusta el azul y a mí no. No quiere decir que por eso vayamos a generar conflicto. Simple y sencillamente es una preferencia con la que hay que aprender a convivir. Creo que es importante darle su espacio a las personas homosexuales, a las personas de sexualidad diversa, incluyendo aquellos que no disfrutan de ello, para crear un mundo de gente menos frustrada, de gente que disfruta más el sexo, de gente que sabe relacionarse con nosotros y de gente que a la larga va a poder generar un mundo en donde el sexo no es un tabú y ya no se ve como un peligro, sino como un ámbito más de tu vida en el que tienes que aprender a relacionarte, aprender límites, aprender a cuidar al otro y aprender a ser una persona sana. Como una persona a la que sinceramente no le interesa mucho este tipo de temas, incluso ya con sus previas experiencias, incluso también con diferentes personas, sinceramente soy una de esas personas a las que, es lo que digo, no le interesa este tipo de temas, no por la persona, no por las experiencias previas o porque haya pasado algo, simplemente es porque no hay un interés real sobre este tema. Y algo que he escuchado muchas veces de parte de gente es de que, es que debe ser porque no has encontrado a la persona que te haga sentir como que quieras tener relaciones sexuales con él o con ella. Simplemente es gente que no se puede poner en los zapatos de otra persona y realmente pensar que hay gente que, como yo, no les interesa, simplemente porque dan ese tipo de argumentos que para mí, desde mi punto de vista, son totalmente inválidos, que son el de, es que está en nuestra naturaleza tener ese deseo de procrear, de dejar descendencia, como lo dicen algunos, pero es que simplemente no hay una necesidad o algo que me haga querer hacer este tipo de cosas, porque no es ninguna persona ha generado este tipo de sensaciones en mí, y creo que eso no tiene nada que ver, porque la persona con la que esté no va a cambiar eso, simplemente es algo que no me interesa y ya. La educación sexual está en todas partes. Está en la música que escuchamos, está en los libros, está en las telenovelas, está en los comentarios de la familia, está en muchos lugares, incluso también en los silencios.
desafortunadamente muchas veces en los silencios. La educación sexual intencionada, como debería ser, no ha estado con nosotros. Y eso ha generado que tomemos decisiones sin información y sin libertad. Una vez tocado cada uno de los temas que queríamos abordar como grupo de grabación desde el podcast Aquí es Así, creo que es importante emitir una reflexión frente a cada una de las cosas. Creo que ya hicimos mención a muchos temas y ya recalcamos por qué es importante que exista una conversación normal, una conversación naturalizada, una conversación en donde se aborda como cualquier otro tema frente al sexo. Cómo esto genera que nosotros nos podamos relacionar de una forma idónea con el resto del mundo. Creo que también hemos podido demostrar que en un mundo en donde cada vez reconocemos más la diferencia, no se trata solo de reconocerla, sino de aceptarla. Diferencia en la sexualidad, diferencia en la forma de hablarlo, diferencia en la forma de relacionarse con esto, siempre en el afán de que todos vivamos en un mundo en donde podemos disfrutar de uno de los grandes pilares de la vida, o decidir no hacerlo. Creo que es importante la conversación que tuvimos frente a cómo el sexo debe ser abordado con los niños, cómo esto puede ir haciendo que muchos problemas que tenemos hoy en día desaparezcan con una sociedad más educada, con una sociedad más preparada para afrontar la vida, con una sociedad que no le da miedo hablar sobre los temas que son tabús y por encima de todo una sociedad que se preocupa de cuidar a sus niños para que sus adolescentes no tengan que lidiar con cosas a futuro. Esto creo que es lindo como desde acá podemos hacerlo y queremos invitar a la reflexión sobre hablarlo, sobre entender estas problemáticas, sobre entender los límites, sobre entender el cuidado personal, el cuidado con el otro, la diversidad de opiniones y preferencias. Y por parte del equipo de Aquí es Así, deseamos que les haya gustado el episodio y haya sido algo que les haya enriquecido su mente y las preguntas que tenían sobre este tema. Para algunos y para algunas, esos de haber sabido determinan su presente y su futuro. Y lo determinan de formas muy graves. Y la verdad es que la gran mayoría de esos de haber sabido son prevenibles. Son prevenibles con educación, que es irrevocablemente la herramienta más eficaz. Este episodio se construyó con la dirección y edición de los docentes Gina Paola Camacho y Julio César Peralta Linero. La preproducción y locución estuvo a cargo de Mariana Corredor, Julio Esteban Sierra y Pablo Andrea Rodríguez, alumnos de grado 10º de la jornada tarde. La campaña de Haber Sabido es propiedad intelectual de la ONG Poderosas Colombia y los audios aquí usados son parte de su campaña publicada en Instagram. Este episodio fue realizado a la luz de la Ley 1098 de 2006, que establece la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y contó con la autorización de los acudientes de los participantes.